Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. Tenemos un artículo súper interesante que nos va a ayudar a entender cómo abordar esas preguntas sobre diversidad e inclusión que caen en los exámenes, que ya sabéis que hoy en día es un tema fundamental. Exactamente. Para ir situándonos, el artículo se titula ¿Cómo responder a preguntas de tribunales centradas en la diversidad y la inclusión? Y nada nos va a dar las claves para abordar esas preguntas en el examen. Lo que más me gusta del artículo es que no se queda solo en la teoría, sino que va al grano y nos da estrategias y ejemplos para que podamos aplicar todo esto en el aula de verdad. Me gusta cómo suena eso. Sí. Pues venga, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué es tan crucial la atención a la diversidad y la inclusión en educación infantil? Bueno, pues el artículo lo deja claro, la inclusión ya no es un extra, es la base de la educación. Se trata de reconocer que cada niño es único, aprende a su ritmo, tiene sus propias capacidades y viene de un entorno familiar diferente. Claro. Y nuestro trabajo como docentes es crear un ambiente donde todos, y repito todos, tengan la oportunidad de aprender y crecer al máximo. Claro, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Efectivamente. Y para eso me imagino que hay que estar al día con el marco legal, ¿no? Por supuesto. El artículo menciona la LOMLOE y el Real Decreto 952 Nuevo en todos. Sí, y es vital que demostréis que conocéis estas leyes. La LOMLOE, por ejemplo, habla de la importancia de la equidad y la calidad en la educación y pone a la inclusión como un pilar fundamental. Además, fomenta el uso de metodologías activas y colaborativas para atender a la diversidad en el aula. Eso es importante. Imaginaos un aula donde se trabaja en equipo, se comparten ideas y se aprende de las diferencias de cada uno. Claro, al final no se trata solo de saberse la teoría de memoria, ¿verdad? No, para nada. Hay que saber cómo llevarla a la práctica en un aula de verdad con niños de verdad. Exactamente, y el Real Decreto 916 nos ayuda con eso. Vale. Establece directrices específicas para educación infantil, como la atención individualizada a cada niño y la detección temprana de necesidades educativas especiales. Entonces, nos da las herramientas para identificar qué necesita cada niño y cómo podemos ayudarlo. Es mucha información. ¿Cómo podemos asegurarnos de tenerlo todo claro para el examen? Tranquila. No quiero que se me escape nada. El artículo nos da 5 estrategias clave para responder a las preguntas del tribunal con seguridad. Vale. La primera es dominar los conceptos y el vocabulario específico. Entiendo. Es como si aprendiéramos un nuevo idioma, el idioma de la inclusión. Tiene sentido. ¿Y cuáles son esos términos que tenemos que dominar? Hay 4 importantes. 4. Primero, atención a la diversidad, que significa reconocer que cada alumno es diferente. Y adaptar nuestra enseñanza a esas diferencias. O sea que no podemos pretender que todos aprendan de la misma manera. No. Ni al mismo ritmo, ¿verdad? Exactamente. Luego tenemos inclusión educativa. Esto va más allá de la simple integración. Se trata de crear un sistema donde todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o de dónde vengan, se sientan bienvenidos. Y puedan participar activamente. Un sistema donde las diferencias se celebran. Sí. Y se ven como algo positivo, ¿no? Eso es. La diversidad enriquece el aula. Claro. Y para hacer la realidad necesitamos entender el concepto de adaptaciones curriculares. Estas son modificaciones que podemos hacer a los objetivos, contenidos o métodos de enseñanza para que todos los alumnos puedan acceder al currículo, incluso aquellos con necesidades especiales. Es como si personalizáramos un poco la educación para que todos tengan las mismas oportunidades, ¿verdad? Justamente. Y por último tenemos los métodos de intervención. Vale. Estas son las estrategias concretas que podemos usar en el aula para que cada niño pueda participar y aprender de forma activa. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, los proyectos, los rincones de aprendizaje. Hay un montón de posibilidades. Caramba.
Ya veo que no se trata solo de decir inclusión y ya está. No. Hay que demostrar que de verdad entendemos lo que significa. Por supuesto. Es como aplicarlo en el aula. Totalmente, el tribunal busca a profesionales que no solo sepan la teoría, sino que sean capaces de llevarla a la práctica. Al final lo que importa es cómo ayudamos a los niños a aprender Sí, y a desarrollarse. exacto. Y eso nos lleva a la segunda estrategia del artículo, ¿verdad? Efectivamente. Ofrecer ejemplos prácticos en nuestras respuestas. Exacto. No basta con soltar la teoría, hay que saber aterrizarla en la realidad del aula. Ya. Imagina que te preguntan, ¿cómo integrarías a un alumno con necesidades educativas especiales en el aula de infantil? Uf, En vez de simplemente recitar la ley, propon un plan concreto. vale. ¿Cómo sería ese plan? ¿Qué pasos concretos podríamos mencionar? Primero tendrías que explicar cómo evaluarías las necesidades específicas del alumno. ¿Ya? Podrías hablar de la importancia de la observación inicial, de colaborar con el equipo docente y el orientador para obtener información Claro. y diseñar un plan de intervención individualizado. Claro, el trabajo en equipo es fundamental en la inclusión. Totalmente. No podemos hacerlo todos solos. Por supuesto, también es crucial coordinarse con la familia. Ya. Ellos son los que mejor conocen el niño y su participación es esencial para que la intervención sea coherente y tenga éxito. Y hablando de intervención, ¿qué tipo de estrategias o métodos podríamos mencionar en nuestra respuesta? Podrías hablar del aprendizaje cooperativo, por ejemplo, Sí. y explicar cómo organizarías la clase en grupos heterogéneos donde los niños se ayudan entre sí. Ya. O podrías mencionar los rincones de aprendizaje donde cada niño puede elegir la actividad que más le interese y trabajar a su propio ritmo. Me encanta la idea de los rincones. Es una forma muy visual y atractiva de presentar las actividades y permite que cada niño se sienta cómodo Sí. y motivado para aprender. Exacto, y no olvides mencionar la importancia de la evaluación continua para ir adaptando la intervención a las necesidades del alumno. Claro. No se trata de un plan rígido, sino de un proceso flexible que se va ajustando sobre la marcha. Eso sí demuestra que sabemos cómo aplicar la inclusión en el aula. Desde luego. Pero aún hay más estrategias, ¿verdad? Sí. El artículo mencionaba 5, si no recuerdo mal. Así es, todavía nos quedan 3 estrategias por explorar y te aseguro que son igual de interesantes Genial. y útiles para brillar en el examen. Cuanto más estoy deseando saber cuáles son. Bueno, pues mira, la tercera estrategia que nos propone el artículo es mencionar recursos y materiales de apoyo en nuestras respuestas. Ajá. Es decir, no solo hablamos de la teoría, sino que también demostramos que sabemos qué herramientas podemos utilizar para facilitar la inclusión en el aula. Claro. Porque al final la inclusión también implica adaptar el entorno y los materiales a las necesidades de cada niño, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tipo de recursos podríamos mencionar, por ejemplo? Imagina que te preguntan cómo favorecerías la inclusión de un niño con diversidad sensorial en tu aula. Pues podrías hablar del uso de pictogramas para facilitar la comunicación, Ya. de fichas con alto contraste para los niños con dificultades visuales o de recursos multimedia con subtítulos para aquellos que tienen problemas auditivos. ¡Qué buena idea! De esta forma nos aseguramos de que todos los niños, independientemente de sus necesidades, puedan acceder a la información y participar en las actividades. Exacto. Y no podemos olvidarnos de la tecnología que puede ser una gran aliada en la inclusión. Por ejemplo, las tablets con aplicaciones de accesibilidad o el software de comunicación aumentativa pueden ser muy útiles para facilitar la participación de los niños con dificultades de comunicación. La tecnología abre un mundo de posibilidades. Y hablando de herramientas y enfoques, el artículo también menciona el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Sí. El DUA. El DUA. A veces me cuesta un poco visualizar cómo se aplica en la práctica. Sí, el DUA es un enfoque que busca diseñar el aprendizaje de forma que sea accesible para todos los alumnos desde el principio, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades y necesidades. En lugar de crear una única forma de enseñar y esperar que todos se adapten a ella, el DUA propone ofrecer múltiples formas de presentar la información, de que los alumnos demuestren lo que han aprendido y de motivarlos para que se involucren en el aprendizaje. Entiendo. Es como si anticipáramos las posibles barreras y las elimináramos desde el diseño de la clase, ¿no? Exacto. En lugar de tener que hacer adaptaciones a posteriores, mencionar el DUA en nuestra respuesta al tribunal demostraría que tenemos una visión amplia de la inclusión. Exactamente. Demuestra que no nos limitamos a soluciones puntuales para casos concretos, sino que buscamos crear un entorno de aprendizaje flexible y adaptable a la diversidad del aula. Y esto nos lleva a la cuarta estrategia clave, la colaboración. Ajá. El artículo subraya que la inclusión no es tarea de un solo docente, sino de toda la comunidad educativa. Claro.
Al final todos tenemos que remar en la misma dirección para que la inclusión sea una realidad en el aula. Exactamente. En vuestras respuestas, es importante que destaquéis la corresponsabilidad de otros profesionales como los profesores de apoyo, el orientador, el equipo directivo, las familias e incluso los servicios externos. Es decir, que tenemos que demostrar al tribunal que entendemos la inclusión como un proceso integral que involucra a todos los actores de la comunidad educativa. Precisamente. Al hablar de colaboración, demostramos sensibilidad y realismo ante la complejidad de la práctica docente inclusiva. Y esto nos lleva a la última estrategia que propone el artículo argumentar desde la innovación y la investigación. Me encanta. Eso significa que no nos quedamos anclados en lo tradicional, sino que buscamos nuevas formas de hacer las cosas para que la inclusión sea cada vez más efectiva. ¿Qué tipo de enfoques innovadores podríamos mencionar? Pues mira, el artículo recomienda hablar de metodologías que se basan en la investigación educativa como el aprendizaje cooperativo, donde los alumnos trabajan en equipo para alcanzar un objetivo común. El aprendizaje cooperativo es genial, ¿verdad? Los niños aprenden a colaborar, a ayudarse mutuamente y a valorar las diferencias de cada uno. Totalmente de acuerdo. Y además del aprendizaje cooperativo, también podrías mencionar el aprendizaje basado en proyectos donde los alumnos se involucran en la resolución de problemas reales y desarrollan su autonomía y creatividad. El ABP me encanta. Es una forma muy motivadora de aprender porque los niños se sienten protagonistas de su propio aprendizaje y ven la utilidad de lo que están estudiando. Exacto. Y no te olvides de mencionar otras metodologías activas como la gamificación, el role-playing o los rincones de aprendizaje. Todas ellas fomentan la participación activa, la creatividad y el aprendizaje significativo. ¡Qué bien! El artículo también nos da algunos consejos para estructurar nuestras respuestas y transmitir seguridad al tribunal. Genial. Eso es justo lo que necesito. Cuéntame más. Lo primero es estructurar cada respuesta de forma lógica y ordenada. Podemos empezar definiendo el concepto clave de la pregunta, por ejemplo, atención a la diversidad o inclusión educativa. Eso ayudaría a demostrar que realmente dominamos el tema y que no estamos hablando por hablar. Exactamente. A continuación podemos mencionar el marco legal que lo respalda citando la LUM-LOE o el Real Decreto 952-22 según corresponda. Claro. Es importante demostrar que conocemos la normativa y que sabemos cómo aplicarla en nuestra práctica docente. Y después de la teoría viene la práctica. Es fundamental que presentemos una propuesta práctica que muestre cómo aplicaríamos esos principios en el aula de infantil. Aquí es donde entran los ejemplos que hemos visto antes: aprendizaje cooperativo, rincones temáticos, recursos adaptados, etc. Sí, hay que aterrizar la teoría en la realidad del aula. Si no, el tribunal puede pensar que solo no sabemos la lección de memoria. Y si la pregunta lo permite, podemos finalizar nuestra respuesta proponiendo una forma de evaluar la eficacia de nuestra intervención. Claro, porque la evaluación es fundamental para comprobar si lo que estamos haciendo está funcionando y para hacer ajustes si es necesario. Exacto. Con esta estructura, nuestras respuestas serán claras, completas y convincentes. Pero la forma también es importante. El artículo destaca la importancia de la empatía y la convicción en nuestro discurso. Empatía y convicción. Eso suena más a una charla motivacional que a un examen de oposición. Bueno, en realidad la empatía y la convicción son fundamentales para transmitir al tribunal que creemos en lo que estamos diciendo. Tenemos que demostrar que la inclusión no es solo un requisito legal para nosotros, sino un valor fundamental que guía nuestra práctica docente. Tienes razón. Si hablamos de inclusión con pasión y entusiasmo, el tribunal percibirá que realmente nos importa este tema y que estamos comprometidos con él. Precisamente. Y no olvides que tu discurso debe ser coherente con las líneas pedagógicas que presentas en tu programación didáctica. De nada sirve hablar de inclusión si luego tu programación no refleja esos principios. Claro, todo tiene que ir en la misma línea. Si defiendo la inclusión, mi programación tiene que estar llena de ejemplos de cómo la voy a llevar a la práctica en el aula. Exacto. Y por último, recuerda que la comunicación clara y concisa es la mejor forma de convencer al tribunal. Evita las repeticiones, los tecnicismos innecesarios y las frases demasiado largas. Tu objetivo es que el tribunal te entienda y que conecte con tu mensaje. Menos es más, ¿verdad? Mejor frases cortas y claras que un discurso largo y complicado que nadie entiende. Justamente, la clave está en encontrar el equilibrio entre el rigor académico que demuestra tu dominio profesional y la cercanía que invita al tribunal a conectar con tus planteamientos. ¡Wow! ¡Qué interesante! De verdad, muchísimas gracias por toda esa información. Creo que me va a ser súper útil para preparar el examen. Me alegro mucho de haber podido ayudar. Es un tema apasionante y estoy segura de que lo harás genial. Pues nada, a todos los que nos estáis escuchando, muchísima suerte con las oposiciones y recordad que la inclusión es un camino que recorremos juntos. Hasta la próxima. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales,
actualizados según la normativa vigente, LOM-LOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.